Bienvenidos a su programa El Texto en su Contexto, un espacio en el cual vamos a aprender a leer e interpretar la Biblia de manera correcta y adecuada. El día de hoy estaremos tratando un tema de muchísima importancia, la segunda venida de Cristo, según el Evangelio de Mateo 24. ¿Cómo podemos saber que la venida de Cristo está cerca? ¿Qué señales tendremos para anunciar su venida? ¿Su venida será secreta o todo ojo lo verá? Para esto vamos a centrarnos en el capítulo 24 de Mateo. Damos la cordial bienvenida, como siempre, al pastor Alejandro Merino. Bienvenido. Muchas gracias, mi querida Jessie. Para mí, como siempre, es un verdadero privilegio poder estar acá. Y como siempre digo, que el Señor nos use para su gloria, que es el principal objetivo, y para la edificación de su cuerpo, la iglesia. Alejandro, para empezar, como vamos a tratar acerca de la venida de Cristo, esto está en el capítulo 24 de Mateo. Y a partir del versículo 29 en adelante comienzan a mencionar acerca de la venida del Hijo del Hombre, es decir, acerca de la venida de Cristo. Menciona acerca de señales que habrá, como que el sol se oscurecerá, las estrellas caerán. También habla acerca de una parábola, pero específicamente en el versículo 33 nos dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿A qué cosas se refiere Alejandro? ¿Qué cosas tenemos que conocer para saber que está cerca, a las puertas? Claro que sí, mi querida Jessie. Primero, para entender a qué clase de cosas se refiere la Escritura, haciendo referencia a que Jesucristo está cerca, precisamente a las puertas, nosotros debemos analizar todo el contexto, ¿sí? Es imposible entender a qué cosas se refería Cristo si no analizamos el contexto. Y el contexto de este capítulo tiene que ser analizado desde el versículo 1, desde luego, para entender qué estaba sucediendo, qué motivó a los discípulos a formular preguntas y por ende por qué Jesucristo empezó a responder esas preguntas, que nos lleva justamente a todo lo que tú acabas de dar lectura, a las señales cósmicas de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Hay una parábola, como tú mencionas, es la parábola de la rama cuando ya está tierna y brotan las hojas. Y la Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, conoceremos que Jesucristo está cerca. Así que quiero que me acompañes a las Escrituras para analizar juntos todo el contexto desde el versículo 1 en adelante. En el capítulo 24, en el versículo 1 y 2, Jesucristo está con sus discípulos en el templo. Está en el lugar santo, en un día de reposo, es decir, en un día sábado. Algo que comúnmente y normalmente hacían los judíos, en un día sábado se reunían en el templo, se reunían en el lugar santo para adorar al Dios vivo, para ofrecer ofrendas y sacrificios al Dios verdadero, para orar fervientemente al Dios todopoderoso y para dar lectura de las Escrituras. Entonces, al salir del templo, Jesucristo, es que sus discípulos se acercan a Él y empiezan a alardear del templo, a decirle: mira, qué clase de templo nosotros tenemos, qué templo más majestuoso, más esplendoroso, más magistral. Y sí que lo era, por supuesto que sí. Pero es aquí donde precisamente Jesucristo les responde a sus discípulos diciéndoles: de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida por completo. Mira, ¿cómo podemos nosotros entender? Los discípulos se acercan alardeando del templo y Jesucristo responde diciendo que ese templo será destruido por completo. Entonces, este suceso nos hace entender por qué motivo los discípulos empiezan a formular preguntas. En el versículo 3, mi querida Jessie, tú puedes darte cuenta de que precisamente la primera pregunta que le formulan a Jesucristo a sus discípulos es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sucederán? Haciendo referencia a la destrucción del templo, porque eso es lo que estaba pasando en su contexto, eso es lo que estaban hablando, de eso es a lo que se está refiriendo la pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo nuestro lugar santo será destruido? ¿Cuándo será el día en que no quede piedra sobre piedra? Que es lo que tú nos estás diciendo. Desde luego los discípulos aprovechan la oportunidad y no le formulan solo una pregunta, sino dos más. Es decir, van a hacer tres preguntas. La segunda es: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal hay de tu regreso? Y es aquí donde nosotros tendemos
a confundirnos, porque mezclamos en una sola pregunta las tres preguntas. Pero la segunda pregunta no tiene nada que ver con la primera. ¿Por qué motivo? Porque la segunda venida de Cristo, como se formula la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, se la realiza hace 2000 años atrás, esa pregunta. Pero nosotros los cristianos, 2000 años después de que sus discípulos le preguntan eso a Cristo, seguimos esperando el regreso de Cristo, seguimos esperando su venida. Él aún no ha venido. Entonces esa pregunta nos compete a nosotros y nos compete escuchar su respuesta. Y la tercera pregunta que sus discípulos le van a formular es: ¿qué señales habrá del fin del mundo o del fin del siglo, como lo dice la Reina Valera? Entonces es importante entender esto, mi querida Jessie, porque Jesucristo sí va a responder a las tres preguntas. Él va a responder a todas las preguntas, pero debemos prestar mucha atención porque Él no responde de manera cronológica, no responde de manera ordenada, no responde conforme a la forma en la que le formularon las preguntas. Por eso debemos prestar atención para analizar y entender a qué clase de pregunta corresponde la respuesta que Cristo da en las Escrituras. Es decir, yo he leído en innumerables ocasiones Mateo 24, me parece un tema muy apasionado. Sin embargo, lo que tú dices nunca lo he tomado en cuenta. Son tres preguntas que le formulan. Uno lo lee de manera rápida y piensa que se refiere a lo mismo, a la venida de Cristo, a los tiempos finales, y como que le deja a un lado el tema del templo que tú mencionas. Exactamente. Y por eso también las respuestas las encajamos en una sola respuesta. Esto es todo lo que sucederá cuando Cristo esté cerca o esté por venir. Pero no, debemos aprender a identificar que Cristo va a dar respuestas de acuerdo a las preguntas. Y mira precisamente lo que hace en el versículo 4. Jesucristo responde: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, no a pocos, engañarán a muchos. Entonces es evidente, mi querida Jessie, que esta respuesta corresponde a la segunda pregunta. ¿Recuerdas? Claro. La primera pregunta era: ¿cuándo sucederán estas cosas? Las del templo. La segunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿qué señal habrá del fin del siglo, del fin del mundo? Entonces Cristo está respondiendo a la segunda pregunta: ¿cuál señal habrá o qué señales habrá de tu venida? No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero fíjate en el versículo 6. En el versículo 6 Jesucristo va a dar otra respuesta. Es diferente, es distinta, que pertenece a otra pregunta. Y esta es una respuesta más larga porque abarca desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Jesucristo responde: ustedes escucharán de guerras y de rumores de guerras, pero no se turben, dice Cristo, porque es necesario que esto acontezca, más aún no es el fin Esta es la tercera del pregunta. siglo. Exactamente, mi querida Jessie. Aún no será el fin del mundo. Entonces, ya nosotros, mira, ahorita tú ya pudiste identificar que esa respuesta corresponde a la tercera pregunta. ¿Qué señales habrá del fin del siglo, del fin del mundo? Como te mencioné, esa respuesta es más larga, porque continúa hasta el versículo 14. Jesucristo va a decir que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, como señal del fin del mundo, que el fin del mundo se acerca. Pero ¿qué más sucederá? Muchos tropezarán, muchos se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Esto será principio de dolores. Y aquí está hablando de cristianos, mi querida Jessie. Son cristianos, ¿por qué motivo? Porque las personas que son entregadas a tribulación, y que muchas de ellas son muertas, dice que serán aborrecidas por causa de su nombre. Y yo te pregunto una cosa ahora yo a ti. ¿Nosotros cómo nos hacemos llamar? Cristianos. Cristianos. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Así que aquí esta respuesta nos compete a nosotros, a todos los cristianos, porque dice que a veces leemos esto como algo a futuro muy lejano, o algo que pasó antes, ¿no? A los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, a la iglesia primitiva, pero no a nosotros. ¿Quién sabe? Porque la Escritura dice que esto es señales del fin del mundo, y el fin del mundo aún no llega. Y muchos de nosotros seremos aborrecidos,
seremos entregados a tribulación y a muchos de nosotros nos matarán por causa de su nombre, dice la Escritura, ¿ves? ¿Qué más sucederá como señal del fin del mundo, del fin del siglo? Fíjate, Jesse, en el versículo 11. Dice la Escritura que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, una vez más, no a pocos. Recuerda que en el versículo 9 Jesucristo dijo que se levantarán falsos cristos que engañarán a muchos. Y acá en el versículo 11 la Escritura hace referencia a que se levantarán falsos profetas que de igual manera engañarán a muchos. Y esto tiene coherencia, Jesse, porque los falsos cristos siempre van acompañados de un falso profeta que los profetiza. Siempre. Ahí te interrumpo para tenerlo más claro. ¿A qué se refiere la Biblia a esto de los falsos cristos y los falsos profetas? ¿Es algo acaso que sucederá en el futuro como señal de la venida de Cristo? La verdad, Jesse, esa es la creencia que se tiene en el cristianismo como un evento a futuro, ¿no? Y eso a veces nos relaja diciendo, todavía no sucede, porque todavía no se levantan falsos cristos o falsos profetas. Pero debemos de entender a qué se refiere la Escritura, para ver si nuestra interpretación es correcta. Cuando la Biblia se refiere a falsos cristos, no se está refiriendo de manera particular y especial a una persona, a un hombre, que se identifica como el Mesías y que dice ser el Cristo que ya regresó. Y que en realidad es un demente, es una persona que está mal de la cabeza, y creo que de vez en cuando nosotros hemos visto a lo largo de la historia cómo hay personas, en las noticias hemos podido ver que por ahí salió alguna persona loca que está demente diciendo ser el Cristo, se dejó crecer el cabello, se dejó crecer la barba, luce una túnica blanca y anda en lugares apartados y desiertos. Y tiene 3, 4 o 5 pelagatos de seguidores. Pero la mayoría de cristianos sabemos que él no es el Cristo, o que esas personas no son el Cristo verdadero. Entonces, no coincide o concuerda con lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que engañarán a muchos, no a pocos. No representan el peligro que uno pensaría que lo que se refiere a la Biblia. Exactamente, porque esta clase de personas a las que estoy haciendo referencia engañan a pocos. Todos nosotros sabemos que no son el Mesías. Pero estos falsos cristos que la Biblia está haciendo referencia siempre van acompañados de un falso profeta. Y aquí está el peligro. Mi querida Jessie, debemos de entender qué es un profeta. Un profeta actualmente que se diferencia del profeta del Antiguo Testamento, porque ya no existen profetas como oficio en la actualidad, pero como actividad, un profeta actualmente es aquel que profetiza, es aquel que proclama, es aquel que testifica, es aquel que predica, en otras palabras. Y yo te pregunto una cosa, ¿cómo se les conoce o cómo se nos conoce a las personas que nos paramos por lo general en un púlpito a predicar? Actualmente pastores. Pastores. Entonces la Biblia se está refiriendo aquí a que se levantarán falsos pastores que prediquen un falso evangelio, una falsa predicación, la cual te muestra a un falso Cristo. A eso se está refiriendo la Biblia. Mi querida Jessie, y en la iglesia actual del siglo XXI proliferan los falsos pastores que predican falsamente un falso evangelio, que presenta a un falso Cristo. Por lo general, esta clase de pastores predican a un Cristo tutti frutti, a un Cristo solamente lleno de amor, misericordia, compasión, pero no un Cristo lleno de ira, cuidado, no un Cristo que vino a condenar, no. Predican a un Cristo que está interesado en cumplir todos tus sueños y anhelos, a un Cristo que está interesado en cumplir los deseos de tu corazón, a un Cristo que solamente quiere que seas feliz y nada más. No te va a exigir nada más que seas feliz y que sigas lo que tu corazón te dicte. Un Cristo que está interesado en hacerte prosperar económicamente y que tengas más y sobreabundes. Un Cristo que quiere que seas exitoso, que tengas gloria, que crezcas, seas reconocido, que tengas fama, etc. Esa clase de Cristos son los Cristos falsos que actualmente se predican
por falsos predicadores. Entonces, es a eso a lo que la Biblia se refiere como señal del fin del mundo, cuando hace referencia a que se levantarán falsos cristos y falsos predicadores. Y mira lo que dice más adelante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y finalmente el versículo 14 hace referencia a lo siguiente. Recuerda que esta respuesta era larga, desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Finalmente dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿vendrá el fin de qué? El fin del siglo, el fin del mundo. Por eso sabemos que esta respuesta pertenece a la tercera pregunta. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Y a qué clase de evangelio se está refiriendo la Biblia? Al verdadero evangelio, Jessy, no al falso evangelio predicado por un falso profeta que te presenta un falso Cristo, sino que el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, es el que será predicado a todas las naciones para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, quizás tú me puedas preguntar, Alejandro, ¿cuál es el verdadero evangelio? Quizás de esa pregunta pueda salir a relucir, no solo a ti, sino a todas las personas que nos están viendo. Y la respuesta es la siguiente: un verdadero evangelio es aquel que te presenta a un Jesucristo bíblico. Y un Jesucristo bíblico, por supuesto, es un Señor de gloria que vino a este mundo lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, de compasión, pero también lleno de ira, también lleno de juicio y de condenación. Es aquel que vino a este mundo para perdonar nuestros pecados y justificarnos, muriendo en la cruz del Calvario, pero también es aquel que es presentado como el hacha que está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es echado en el fuego, cortado y echado en el fuego. Ese Jesucristo bíblico, el verdadero Cristo bíblico, es aquel que es lento para la ira y que es grande en misericordia, pero a la vez es presentado como aquel que tiene el aventador en su mano. ¿Te acuerdas lo que vimos en uno de los programas anteriores? Aquel que tiene el aventador en su mano y que limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, pero quemando la paja en el fuego que nunca se apaga. El Cristo bíblico es aquel, como lo presenta la Escritura, como es un pastor que separa las ovejas de las cabras. Y a las ovejas les dirá en aquel día: venid a mí, hijitos míos, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero a las cabras les dirá: apartaos de mí, malditos, porque nunca les conocí. Un Jesucristo bíblico es ese Jesucristo que demanda arrepentimiento de las personas. Aquel que predicaba diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepiéntanse y crean en mí. Un Jesucristo bíblico es aquel que demanda del ser humano el sometimiento a su señorío para recibir entonces los beneficios de la salvación. Un Jesucristo que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, que está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No el Jesús que a veces se predica ahora, el amigo, el acolite, el pana, el chévere. ¿Sí te das cuenta? El bacán. No es así. Es este evangelio, el verdadero evangelio que presenta a un verdadero Jesucristo, a un Jesucristo bíblico, el que será predicado. Incluso hay muchas iglesias en la actualidad que se habla de aquel Jesús inclusivo, que es un término tan conocido actualmente, como que Jesús puede abrazar absolutamente todo, permitir todo. Y eso que tú dices, Jesús demanda algo de nosotros. Si los discípulos pagaron un precio tan grande, incluso con sus propias vidas, para llevar en alto el evangelio, el nombre de Cristo, ¿por qué nosotros vivimos un evangelio y una vida tan light y no pagamos un precio? Ser cristiano conlleva pagar un precio también. Exactamente, mi querida Jessy. Y el precio más alto es morir a nosotros mismos. Ese es el precio, es lo que demanda el Señor de nosotros. Debemos morir a nosotros mismos y entonces Jesucristo nos hace nacer de nuevo. ¿Te acuerdas que también vimos en uno de los programas la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo? Y ahorita acabas de mencionar algo súper interesante, mi querida Jessy. Tú acabas de decir que estas falsas iglesias que a veces tienen falsos predicadores que predican un falso evangelio, presentan a un Jesucristo inclusivo, que es lo que tú acabas de mencionar y me llamó mucho la atención. Porque, mi querida Jessy, el verdadero Jesucristo, el Cristo bíblico, no es inclusivo. No es inclusivo. Nuestro Señor de gloria es exclusivo. Jesucristo
el Hijo del Dios viviente es exclusivo, no es inclusivo. Jesucristo, si bien es cierto, recibía a los pecadores y comía con los pecadores, pero no para tolerar o aceptar su forma de vivir, sino para llamarlos al arrepentimiento. Ese era el deber ser de la predicación de Jesucristo, para estar rodeado de pecadores. No es que los pecadores lo convertían a Cristo, es al revés. Ellos se convertían cuando escuchaban la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Jesús no abrazaba su pecado, sino Él les llamaba a un arrepentimiento genuino para que cambien su vida. Y eso lo repetía continuamente en todo el Evangelio. Exactamente. Debemos recordar en una parte de los Evangelios donde Cristo dice: yo no he venido por justos, sino por pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. ¿Sí te das cuenta? No dice yo vine para pecadores para decirles sigan pecando, yo soy inclusivo y los acepto tal y como son. Y esa es otra de las frases que se ha tergiversado en el cristianismo actualmente. Jesús te acepta tal y como eres. Y eso es mentira. Jesús nos acepta a pesar de lo que somos, no tal y como somos, y por eso solicita de nosotros un arrepentimiento. Por eso cuando nosotros llegamos al Evangelio hay una transformación, hay un cambio, porque si Cristo nos aceptara tal y como somos, entonces no habría razón de ser de su venida, de su muerte, de su sacrificio. Claro. ¿Para qué transformarnos si Él nos acepta así como estamos? Así que eso es una mentira. Él nos ama a pesar de lo que somos, no tal cual somos, y por eso Él quiere transformarnos y cambiarnos. Siempre, siempre, siempre. Entonces, mi querida Jessie, recién acá, en el versículo 15, es donde nosotros podemos ver que Jesucristo va a responder a la primera pregunta. Recién acá Cristo responde a la primera pregunta. ¿Te acuerdas cuál era la primera pregunta? Claro, la primera pregunta hacía mención de cuándo sucederán estas cosas, pero referentes a la destrucción del templo. Exactamente, Jessie. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Como comenzó la conversación, haciendo referencia a que Jesucristo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y es ahí la respuesta que da el versículo 15 en adelante. Cuando vean en el lugar santo, haciendo referencia al templo, que es donde estaban en ese momento, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, dice la Escritura. Y yo he escuchado a muchos cristianos decir: mira cómo será el fin del mundo. Mira cómo será la segunda venida de Cristo. Claro. Tendremos que salir corriendo desaforados y no podremos regresar a tomar nada. Y pobres de las que estén embarazadas en aquel día. No, mi Jessie, no hace referencia a eso la Biblia. Esta respuesta está respondiendo a la primera pregunta, las señales de la destrucción del templo. Y la destrucción del templo ya se llevó a cabo. Ya no existe piedra sobre piedra, como Jesucristo lo dijo. En el año 70 después de Cristo, bajo el Imperio Romano, bajo el comando del general Tito, es que el segundo templo, que fue reconstruido por Zorobabel en el 515 a.C., es el que es destruido, al que Jesucristo hizo referencia. Así que eso ya se cumplió. Pero como no se cumplía en ese momento, entonces Jesucristo les está diciendo: cuando vean esto, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ingresando al lugar santo, destruyendo las cosas sagradas, introduciendo dentro del templo los ídolos paganos, los ídolos mundanos, los ídolos demoníacos, para ofrecerles culto en el mismo lugar donde se ofrecía culto y adoración al verdadero Dios, al Dios de Israel. Cuando vean esa abominación, entonces huyan, porque llegó el día en que el templo será destruido. Eso es lo que les está tratando de decir Pero Cristo. Eso va hacia el pueblo de Israel. Eso entonces va al pueblo de Israel, y como ya lo mencioné, ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Es por eso que tú ahora puedes entender que los judíos no tienen un templo. Claro. ¿Verdad? Ellos están esperando con ansias la reconstrucción del tercer templo, porque el segundo templo es al que hace referencia a Cristo, que será destruido. Por supuesto, ellos están esperando la reconstrucción de un tercer templo, porque no están entendiendo que ese tercer templo ya se levantó de entre los muertos al tercer día, resucitó, es nuestro Señor de gloria, Él es el verdadero templo, que ya fue reconstruido. Es decir, pero ellos no va a haber otro tercer templo.
Pueda que exista un tercer templo, no Al lo menos sabemos. no de manera bíblica. Exactamente, no será el verdadero, porque el verdadero es Jesucristo. Por eso Cristo dijo, ¿qué señales nos dan? Nos das de que hagas esto, le dijeron al maestro. Y nuestro Señor le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Te das cuenta? A él mismo, claro. A Él mismo. Él es el verdadero templo. Pueda que quizás sí en algún momento logren reconstruir nuevamente el templo con las mismas características que cumplían los otros templos y logren restaurar toda la liturgia que tenía Israel, los sacrificios y tanta cosa. Pero ya no tiene razón de ser, no será bíblico, porque el definitivo templo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta respuesta pertenece a eso, mi querida Jessie. Y desde el versículo 23 en adelante Jesucristo va a seguir haciendo referencia a los falsos cristos, a los falsos profetas que dirán y engañarán a muchos, aquí está el Cristo, no le creas. Está por allá, no le hagas caso. Porque nuestro Señor vendrá como el relámpago que sale en el oriente y se muestra al occidente. Es decir, todo ojo lo verá. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí me crea una inquietud que creo que muchos la tenemos. El regreso de Cristo, como lo mencionas ahí, ¿es secreto o todo ojo lo verá? Porque hay una pequeña inquietud en cuanto te dice, Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces uno piensa que Él viene en lo secreto, que bueno, si bien es cierto, nadie lo sabe, el día ni la hora, pero también dice que todo ojo lo verá. Exactamente, Jessie. Cuando la Biblia se refiere a que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, no quiere decir que vendrá cuando todos estemos dormidos y que no nos daremos cuenta cuando viene porque viene calladito. No, no, no. Hace referencia a que vendrá desprevenidamente. Vendrá cuando menos lo esperes. Vendrá cuando todo esté ocurriendo de manera normal y cotidiana y rutinaria. Y es como justamente hace referencia a la Biblia. Versículo 36 dice que nadie sabe el día ni la hora. Y es por eso que también debemos ser muy sabios en esto. Y no meternos en tratar de identificar cuándo será la fecha en la que Cristo regrese, porque es imposible saber cuándo Cristo regrese, porque dice la Biblia que ni aun los ángeles lo saben, solamente el Padre. Pero mira qué interesante, en el versículo 37 dice que será como en los días de Noé. ¿Por qué meten a Noé aquí? ¿Qué tiene que ver Noé aquí? ¿Sabes por qué? Porque en los días de Noé la gente estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba casándose, dándose en casamiento. Es decir, estaban viviendo sus vidas de manera normal, cotidiana y rutinaria hasta que vino el diluvio. Y no se enteraron hasta que vino el diluvio. Y los que no entraron al arca perecieron, fueron condenados, no se salvaron. Y los que entraron al arca, ellos son salvos. Ellos fueron salvos. Así que la venida del Hijo del Hombre será de esta misma manera, haciendo referencia a que todo seguirá normal, de manera rutinaria, de manera cotidiana, y así vendrá el Hijo del Hombre. Y dice la Escritura que el uno será tomado y el otro será dejado, que estarán 2 hombres, y el uno será tomado y el otro será dejado, que estarán 2 mujeres moliendo en el molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Y esto, mi querida Jessie, no hace referencia a que un cristiano desaparecerá y sus ropas caerán ahí y el otro dirá, me quedé. Como a veces lo han presentado películas antiguas, películas de antaño, como la de Dejados Atrás, por ejemplo. De hecho, cuando yo era niña, yo conozco a Jesús desde mis 13 años y me impactó esa serie de películas en las que decían, uno será tomado, otro será dejado, el papá se va, el hijo se queda, viceversa. Y en cierta manera, a veces la gente aceptaba incluso a Cristo, quería acercarse a Él hasta por miedo. Exactamente. La Biblia en su contexto, los textos que estamos leyendo, no hace referencia a que una persona desaparecerá y su ropa quedará ahí cuando dice el uno será tomado y el otro dejado. Y por eso es importante analizar la Escritura en su contexto, porque es la única forma de interpretarla de manera correcta. ¿Recuerdas que estaba Noé ahí? ¿Qué tiene que ver Noé ahí? Bueno, la Biblia dice claramente que los que no entraron en el arca perecieron, fueron condenados. Así que cuando la Biblia dice y hace referencia a que el uno será tomado y el otro dejado en la segunda venida de Cristo, hace una distinción entre los que serán salvos y entre los que serán condenados. A eso se refiere. Es decir, entre los escogidos y las personas que son condenadas, entre las personas que se arrepintieron y creyeron en Cristo y las personas que rechazaron el Evangelio, entre las ovejas y las cabras, entre la paja y el trigo, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo.
a eso se refiere. Por eso debemos velar atentamente porque no sabemos el día y la hora en el que nuestro Señor Jesucristo regresará. Pero esa es la forma. No existe un rapto secreto. Alejandro, ya que mencionas acerca del arrebato, surgen las inquietudes de si el arrebato es real, ¿se va a dar? ¿O qué significa el término arrebato? Sí, mi querida Jessie, bueno, haciendo referencia al capítulo 24 en su contexto, como ya nosotros lo vimos, no significa o hace referencia a la Biblia a un arrebato secreto, al decir uno será tomado y el otro será dejado. Cuando analizamos el contexto, como ya lo vimos, hace énfasis a la salvación y a la condenación de unos y otros, no a un rapto secreto. Sin embargo, esta es una creencia cristiana que yo no la sostengo, te voy a ser completamente sincero y honesto. Y aquí quiero ser muy respetuoso, quiero ser muy enfático con las personas que creen en el rapto, que creen en el arrebato, porque no considero que mi postura o mi forma de pensar sea la definitiva o la única que es correcta. Considero que las personas que creen en el arrebato o que tienen esta postura tienen fundamento bíblico para hacerlo y respeto su decisión, su forma de pensar, su postura. Los considero unos hermanos en Cristo, por supuesto, son salvos porque podemos diferir en temas que son secundarios. Más no definen si eres salvo o no. Exactamente, o sea, son temas que no nos quitan la salvación, ¿no? Es algo de forma, más no de fondo. Exactamente, mi querida Jessie. Nosotros no podemos, en este caso, no podemos diferir de una persona si esa persona no piensa conforme a lo que dice la Escritura en temas principales y fundamentales. Por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no fue verdadero hombre, que no se hizo humano de verdad, en la Trinidad, que somos salvos por la fe, cosas por el estilo que son fundamentales y principales para la salvación. Es ahí donde no podremos estar de acuerdo si es que tú tienes una forma de pensar y otra. Pero en temas secundarios que no tienen que ver con la salvación o que no nos quita la salvación, podemos tener diferentes posturas y diferentes formas de pensar y seguimos siendo hermanos en Cristo. Entonces, por eso quisiera aclarar eso antes de darte mi respuesta. Para mí el arrebato, mi querida Jessie, no es el arrebato que muchos cristianos están esperando. Un arrebato secreto, un arrebato donde Jesucristo viene y se lleva a su iglesia y todos los demás se quedan aquí y después Jesucristo regresa y cosas por el estilo. En el capítulo 24 nosotros ya analizamos el contexto. Ahora quiero llevarte a otro texto de la Biblia que es primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y te llevo a este texto porque justamente el título, como comienza este versículo, el versículo 13, dice la venida del Señor. ¿Ves? Por eso te llevo a este texto, porque hace referencia a la segunda venida de Cristo, que es lo que estábamos viendo en el capítulo 24 de Mateo, a todas las señales que hace referencia cuando Cristo regrese. Pero mira lo que dice Jessie. Tampoco queremos, es el apóstol Pablo hablando, tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que mueren en Cristo, acerca de los que duermen, dice la Reina Valera, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, sino que debemos tener la firme convicción de que así como Jesucristo resucitó, murió y resucitó, de la misma forma todos los que muramos en Él seremos reunidos con Él. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Por lo cual les decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, Pablo está haciendo referencia o está poniendo como ejemplo a que si el Señor viniera en ese momento, porque está hablando de la segunda venida del contexto, si es que el Señor Jesucristo regresara en ese momento, los que estemos vivos, dice Pablo, o sea, los que no hemos fallecido, porque ¿recuerdas cómo comienza? No quiero que se entristezcan por haber perdido a alguien que se murió, algún hermano en Cristo. No se pongan tristes como lo hace el mundo. Porque ustedes deben entender que así como Jesucristo murió y resucitó, Dios traerá con Cristo a los que mueren en Él. Pero ahora, ¿qué pasa con los que estamos vivos? Los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron, a los que murieron en el Señor. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se está
refiriendo en preceder. No nos adelantaremos a ellos en qué. Mira lo que dice el contexto, versículo 16. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta. ¿Recuerdas que en el capítulo 24, desde el versículo 9 en adelante, hacía referencia a que con voz de trompeta el Señor mandará a sus ángeles para escoger de los extremos del cielo a sus hijos? Y de ahí viene la parábola, que es como iniciamos este programa. Así que aquí de la misma manera, el Señor con voz de mando de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? De la resurrección de entre los muertos. Ese es el tema. Alguien había muerto, está aconsejando que no se entristezcan porque ya están con el Señor. Pablo está diciendo que llegará un día en donde el Señor regresará con las personas que murieron, con su iglesia, con sus hijos, con todos los que están en la gloria con Él juntamente ahora. Y Pablo dice, por eso nosotros los que estemos vivos cuando eso suceda, no precederemos a los que murieron. ¿En qué? En la resurrección, Jesse. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que estemos vivos en la segunda venida de Cristo, los que hayamos quedado con vida cuando Cristo regrese, seremos arrebatados. Mira, ahí aparece la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que descienden con Cristo, con los que murieron con Cristo para ser resucitados de entre los muertos. Debemos recordar que la resurrección aún no se lleva a cabo. Te invito una vez más a que hagamos un programa más adelante que hable acerca de la resurrección de los muertos, que es algo que ya no se habla actualmente en la iglesia, mi querida Jessie. Porque el cristianismo ha llegado a pensar que con la muerte se acaba todo y por la eternidad estás junto con el Señor. Pero la Biblia dice que falta algo más. La resurrección de entre los muertos. Es una resurrección literal como la de Cristo, es decir, que el alma nuevamente ingresa al cuerpo, a este cuerpo físico, y se levanta de la tumba como nuestro Señor se levantó, pero sin pecado. Así que ese es un evento que tiene que llevarse a cabo y que tiene que suceder. Y por eso Pablo dice, los que estemos vivos, ya no moriremos, ya no gustaremos la muerte, ya no sabremos lo que es morir, pero es necesario que seamos transformados, porque Pablo va a decir que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Por eso es que seremos arrebatados. Si es que estamos vivos en este momento, desciende Cristo, necesitamos ser transformados y seremos arrebatados juntamente con los demás en las nubes. Cuando los cristianos empiecen a resucitar de entre los muertos, ellos son los primeros en resucitar. Esas almas que están con Cristo son las primeras en volverse a unir a sus cuerpos para levantarse de la tumba, elevarse en el cielo, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo de gloria, glorificado, y arrebatados en las nubes para estar juntamente con el Señor. Mira lo que dice la Escritura, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, siempre. Lo que yo puedo ver en las Escrituras, mi querida Jessie, es que la segunda venida de Jesucristo sucede al mismo tiempo que el arrebato. Yo no estoy diciendo que no creo en el arrebato. Lo que estoy diciendo es que para mí no es un hecho aislado a la segunda y definitiva venida de Cristo. Porque la Biblia enseña que Jesucristo vendrá por una segunda vez, ¿verdad? Algunas personas creen que Jesucristo regresará y arrebatará su iglesia y se la llevará y vendrán 7 años de gran tribulación, que es lo que la mayoría de nosotros aprendimos desde niños, ¿verdad? Vendrá la gran tribulación y después Jesucristo regresará con su iglesia una vez más para reinar por 1000 años aquí en la tierra. Pero si Jesucristo regresa por segunda vez para arrebatar a su iglesia y después vuelve para reinar en la tierra, estaríamos hablando de 3 venidas. Claro. Y por ninguna parte de la Biblia la Escritura hace referencia a que Jesucristo vendrá por tercera ocasión. Estamos esperando solo una segunda y definitiva venida de Cristo. Así que para mí el arrebato sucede al mismo tiempo de la segunda venida de Cristo. Y es justamente lo que Pablo acaba de decir.
El arrebato es para los cristianos que estén vivos, al momento que los que estén muertos van a resucitar de entre los muertos. Claro, es muy coherente lo que tú dices, porque estaríamos hablando de que no son dos eventos aislados, sino que es uno solo, al mismo tiempo, porque siempre ha quedado la inquietud, a ver, viene Jesús la segunda vez, y claro, se crea inmediatamente, se formula la pregunta, ¿y va a venir por tercera vez? Pero de eso no está hablando las Escrituras. Exactamente, mi querida Jessie. Y quisiera finalizar con esto, mi querida Jessie. Tú me preguntaste cuál es el significado de la palabra arrebato. El concepto de arrebato viene de una palabra griega, de la palabra griega arpazo, que significa literalmente quitar o tomar. Quitar o tomar. Y justamente coincide con lo que acabamos de leer. Seremos transformados, justamente será quitado este cuerpo de pecado, este cuerpo de corrupción, este débil cuerpo, para ser transformado en el aire y recibir al Señor. Viene de esa palabra, arpazo, que significa quitar o tomar. Así que yo veo de esa forma el arrebato. Nuevamente repito, si hay algún hermano creyente que se identifica con esta otra postura, somos hermanos en el Señor. No tenemos por qué ser enemigos porque tienes una forma diferente de pensar a la mía. Simplemente te invito a que escudriñes las Escrituras para que en verdad, si tú encuentras en contexto, acerca de un tema que te hable del arrebato, que tengas un sustento bíblico, pues puedas seguir pensando igual. Pero si analizas en su contexto que esta palabra arrebato realmente aparece de otra forma, entonces es eso, ¿no? Invitar a las personas a que puedan leer por sí mismas y llegar a una postura, a una conclusión. Pero para mí el arrebato no es un evento aislado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema del que estábamos hablando, el retorno de nuestro Señor. Así es, Alejandro, como tú lo dices, lo realmente importante aquí es conocer y saber que las señales están. No es a un futuro lejano, como muchas de las personas creemos, que vamos a ver a personas increíbles con señales, con prodigios, a esos falsos cristos y profetas. Hemos conversado y hemos visto claramente que esto ya se está dando en la actualidad. Y más aún nos llama a tener temor y tener temblor de nuestra salvación, sabiendo que Cristo está a la puerta. Así que les animamos a todos ustedes a que escudriñemos cada día más las Escrituras y que conozcamos más acerca de lo que Jesucristo nos quiere mostrar. Les animamos a todos ustedes a que se suscriban en nuestro canal, a que nos ayuden con un like, para que así puedan también recibir todo este contenido y puedan compartirlo con sus amigos y familiares, para que sea de mucha edificación, como lo ha sido para ustedes. Agradecemos mucho la presencia de Alejandro en nuestro sede el día de hoy, al igual que su presencia. Que Dios les bendiga y los cubra. Hasta una próxima oportunidad.